Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Qué honor estar compartiendo con ustedes este espacio, con nuestros queridos amigos de Costa Rica, lo cual pues significa para mí una gran motivación, poderles llevar esos temas de democracia digital, esos temas que venimos trabajando hace ya muchos años y que cada vez se extienden más por nuestros países latinoamericanos. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a don Sergio Araya y a la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica por esta gentil invitación. Me honra muchísimo. La Fundación Konrad Adenauer, la CAS, también es un gran aliado nuestro. Trabajamos muchísimo en Perú y también desde su programa ADELA, su programa regional, lo cual pues somos parte de esta gran familia de democracia digital. Agradezco también a doña Jennifer Gutiérrez del Tribunal Supremo de Elecciones por esta gentil invitación, por todas las coordinaciones, a doña Iliana Aguilar por su distinguida presencia de esta tarde. Por supuesto, de verdad que me alegro muchísimo y sobre todo luego pues de esa experiencia anterior en la que no pudimos llevarla a cabo justamente por esta terrible pandemia que nos azota, ¿no? No pensé que yo iba a ser víctima, pero fíjense que, bueno, que todos somos vulnerables a esta enfermedad que nos atañe. Entonces, bueno, me ha tocado exponerles y compartir con ustedes la conferencia Estrategias para el manejo de noticias falsas en medios digitales durante las campañas electorales. Para partir esta conferencia, bueno, yo tengo experiencia docente y siempre me gusta como que enmarcar, ¿no? Para que ustedes comprendan un poquito más de lo que hacemos y por qué impulsamos estos temas y por qué la importancia de estos temas. Tal como les dije ya, nosotros desde hace casi 9 años impulsamos la democracia digital. Y quiero partir señalando la siguiente definición, porque ustedes que son actores políticos, tal vez les cuesta entender el significado de esto. Cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, me gusta siempre definirlo de la siguiente manera, ¿no? Es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, justamente para fortalecer nuestros derechos y libertades, ¿no? Y favorecer también los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Cuando hablamos de nuestros derechos y libertades, hay que tener en cuenta que son algunos de estos derechos los que están más relacionados a este entorno digital. Y estos son justamente lo vinculado a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de asociación. Estos 3 derechos yo diría que son los más asociados a este entorno digital y por supuesto en contextos electorales son cruciales. Son cruciales evidentemente desde 2 perspectivas, la perspectiva del candidato, del partido, ¿no? Y del político, y desde la perspectiva de la ciudadanía, que es fundamental. Ambos actores, ¿no? Son cruciales, pues, en este entorno digital y, por supuesto, en un proceso electoral. Desde Democracia Digital siempre hemos rescatado todos los aspectos positivos de lo que nos ofrece Internet y la tecnología. Tal como les dije, son ya muchos años trabajando esto y evidentemente en el camino, ¿no? Hemos ido advirtiendo también de los riesgos o las posibles amenazas que van surgiendo. Porque, claro, al principio, como les digo, empezamos con los beneficios, pero en el camino, pues conforme la tecnología va avanzando, van surgiendo también nuevos riesgos, producto justamente del accionar de los individuos. Entonces, cuando nosotros advertimos sobre esos riesgos o sobre esas amenazas, no es con el afán de demonizar o satanizar la tecnología, no. Lo es con el afán de sensibilizar y educar para que el impacto de estos riesgos justamente sea lo menor posible en nuestras sociedades. Entonces, esa es la diferencia, lo cual es muy importante. Y en esta conferencia, tal como ya les dije, quiero mostrarles cómo la tecnología ha servido de manera favorable, pero también ha afectado adversamente en este contexto de elecciones, ¿no? En el Perú, para que ustedes tomen esta experiencia que nosotros estamos viviendo actualmente,
para que ustedes sepan, este domingo 6 de junio en el Perú estamos viviendo un proceso electoral muy importante. Un proceso electoral es la segunda vuelta que va a definir nuestro próximo presidente de la República por los próximos 5 años. Por tanto, es una elección importante. Y ya venimos varios meses, pues, en proceso electoral donde hemos observado muchísimas cosas que son las que quiero compartir con ustedes. Pero ojo, siempre desde esas dos perspectivas, candidatos políticos, partidos y electores votantes ciudadanos. ¿Ok? Entonces, adicionalmente es importante tomar en cuenta esto porque vivimos además en un proceso, en un contexto de pandemia, ¿no? Una pandemia global que todos nuestros países latinoamericanos en realidad están sufriendo esta pandemia y que por tanto aquellos países que están viviendo una campaña política a cuestas han priorizado el uso de las herramientas tecnológicas, porque hemos visto cómo esta crisis sanitaria ha volcado nuestras vidas al mundo online. Entonces, para comenzar, voy a empezar describiendo los aspectos favorables que nos otorga la tecnología en este contexto, ya desde esas dos perspectivas, tal como les he dicho, desde el lado político y desde el lado ciudadano. Entonces, bueno, yo puedo decirles que en primer lugar, la tecnología nos favorece, nos ha favorecido, porque hemos visto, por ejemplo, acá en el Perú, cómo las campañas políticas han empleado las nuevas tecnologías digitales, las distintas herramientas que están al alcance. Yo les diría que en términos generales, todos los candidatos, en su gran mayoría, ¿no? Los partidos políticos, se han adaptado muy bien a las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales, y yo me imagino que en Costa Rica la situación va a ser muy similar por el acceso que ustedes tienen a las nuevas tecnologías. Evidentemente van a haber siempre unos mejor que otros, ¿no? Algunos serán más creativos, otros diseñan mejores estrategias comunicacionales, mejores campañas digitales, eso sin duda. Algunos les sacarán mayor provecho a las nuevas tecnologías. Pero en Perú, por ejemplo, hemos visto, y seguramente algo similar sucederá en Costa Rica, es que la página web, un sitio web, los encontramos siempre desde el lado de los candidatos, como persona pública, como partido político y como grupos afines. Entonces, los sitios web, las comunidades en Facebook, que también lo son desde el candidato, los partidos, grupos afines, las cuentas en Twitter, también lo vemos de similitud forma, el candidato, partidos y grupos afines, son las plataformas más empleadas. ¿Ok? Vemos que sí están muy bien utilizadas, muy bien segmentadas para llegar justamente a sus distintas audiencias. Otras plataformas como YouTube con los videos cada vez es más utilizado. Instagram se usa también para llegar a distintas audiencias con otros mensajes. TikTok, no sé cómo estará TikTok en Costa Rica, pero TikTok es una de las plataformas que en esta campaña electoral ha tenido mayor acogida con público joven, con información más de repente, con mensajes pues más ligeros, ¿no? Que apunta pues a una audiencia específica, el nuevo votante tal vez. El uso de blogs, por supuesto, las listas de WhatsApp, listas en WhatsApp, en Telegram, ustedes la verán con mucha frecuencia. El uso de podcasts para transmitir contenido de diversas formas también cada vez es más empleado. Curiosamente, lo que en esta elección en Perú no hemos visto, por ejemplo, y que tal vez sí sirva en ciertos partidos políticos, como sucedió en algún momento, por ejemplo, con la campaña de Obama del 2008, fue el uso de apps, aplicativos especiales diseñados justamente para los seguidores, para los voluntarios, para los partidarios de los distintos partidos políticos. Otro segundo aspecto que favorece la tecnología es que vemos a una ciudadanía más empoderada, que está activa, que quiere participar, que quiere fiscalizar, que a través de Internet y la tecnología vemos cómo se ha democratizado la participación ciudadana, la cual incide directamente en la construcción del espacio público y en las decisiones que se puedan tomar. El ciudadano, señores, se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, su malestar o satisfacción. Y la suma de ciudadanos podrán generar una corriente de opinión
con la fuerza suficiente para generar cambios. Evidentemente, casos hay muchísimos en toda América Latina, pero para que ustedes sepan, la gran ventaja de la participación ciudadana en línea es justamente esa horizontalidad, que no hay jerarquías, no hay escalafones, que se desconcentra el poder. Es decir, hay una simetría respecto del ejercicio de facultades que se ejercen libremente en el ámbito online. Un tercer aspecto es que yo siempre lo digo y me encanta decirlo, es que la tecnología de alguna forma reivindica la esencia de la democracia directa, ¿no? O es una nueva forma de democracia directa, ¿no? Si la comparamos con la antigua Grecia, cómo se tomaban las grandes decisiones. Y eso lo digo por la manera como los individuos se relacionan, interactúan, se expresan, se movilizan y movilizan a otros. Y también hay casos emblemáticos, pues, en toda nuestra región latinoamericana y en el mundo. Esto va relacionado, por ejemplo, con todo lo concerniente al activismo digital. En Perú han habido muchas campañas con hashtags, ¿no? Que han apoyado a distintos partidos políticos y que han tenido mucha fuerza justamente marcando una tendencia y para la viralización de contenido y para movilizar masas, evidentemente. También para que ustedes sepan, se utilizó mucho una plataforma que es global, que se llama change.org, y esto se utilizó, por ejemplo, para promover las firmas de proclamas ciudadanas, es decir, donde los candidatos suscriben ciertos documentos comprometiéndose a, a un accionar, pues, democrático, ¿no? Ante un eventual gobierno. Y eso funciona mucho porque la ciudadanía tiende a adherirse, entonces es una forma donde los ciudadanos se manifiestan. Y evidentemente, pues las movilizaciones también que siempre existen, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, igual la gente sale a las calles, ¿no? Un cuarto aspecto es todo lo vinculado a la democracia deliberativa. Es esa capacidad que tiene el individuo, que tenemos nosotros como ciudadanos, de dar a conocer nuestra voz, nuestro punto de vista, y que permite, por supuesto, enriquecer el pensamiento y el conocimiento por medio del flujo de ideas, de intercambios de punto de vista, de opiniones. Y acuérdense una cosa que es muy importante en el mundo online, es que todas las opiniones pesan por igual. Y esto va de la mano, por supuesto, con el acceso a la información pública, ese derecho que poseemos todos nosotros como personas a difundir, buscar y recibir todo tipo de información, y son los medios digitales a través de Internet los que contribuyen justamente a este libre acceso de contenidos de interés público. Para ello, por ejemplo, en un proceso electoral, son los mismos gobiernos los que debieran promover espacios, ¿no? Plataformas de contenido, de información, de interés público sobre justamente los candidatos y los partidos políticos, para transparentar la información y para que la gente sea informada, y finalmente para que el voto pues sea un voto pensado, un voto a conciencia, ¿no? Que es lo que justamente... Un quinto elemento que favorece la tecnología es todo lo vinculado a la democracia colaborativa o de co-creación. Y eso es muy importante, escúcheme bien, porque esa es la tendencia en las sociedades modernas, donde el individuo puede participar activamente con las autoridades o con los líderes políticos o con los partidos políticos en la creación de proyectos, de planes, de propuestas. ¿Qué mejor, imagínense, que la ciudadanía contribuya en la redacción de sus planes de gobierno, ustedes como actores políticos? Entonces, esto hay que promoverlo a todo nivel, a nivel local, a nivel regional, a nivel central, buscar los temas, invitar a participar. Y yo quiero contarles algunas experiencias interesantes en Perú que yo he ido observando y por supuesto siempre las destaqué. Por ejemplo, un partido político creó una plataforma especial donde, no voy a decir nombres para que no piensen alguien, pero donde se invitaba a la ciudadanía a que envíen un pequeño video sobre temas puntuales que les puede interesar a cualquier persona, ¿no? Temas de seguridad, temas ambientales, temas cívicos, en fin, temas de diversa índole, y que la ciudadanía emitía un pequeño video, lo transmitía a través de la plataforma, y esto era considerado, pues, en la elaboración del plan de gobierno. A mí me pareció
excelente, porque eso empodera a la ciudadanía, para que ustedes sepan bien, y además legitima la autoridad, al candidato, al líder, ¿no? Que eso es lo que buscamos, y cómo la tecnología nos puede servir así para crear estos mecanismos. Entonces, han habido propuestas interesantes en esa medida, y yo honestamente sí se los recomendaría que ustedes como políticos, como candidatos, lo hagan. Y un sexto elemento que nos favorece la tecnología es que permite a los ciudadanos, que ya lo he dicho, a crear contenido. Es decir, podemos ser periodistas digitales, podemos crear, ¿no? Elaborar y difundir contenido. Y yo siempre pongo como ejemplo, ustedes recordarán hace ya un año, un poco más de un año, que fue el caso de George Floyd y este caso de Black Lives Matter en Estados Unidos, en Minneapolis, donde un video de un individuo que presenció los hechos fue fundamental, ¿no? Fue decisivo. Este video se viralizó a tiempo real y fue decisivo en los últimos acontecimientos de ese país, ¿no? Frente a este malestar de discriminación, pues, que vivía el pueblo afroamericano en los Estados Unidos. Entonces, con ello lo que les quiero transmitir es que nosotros como individuos, a través de la tecnología que está a nuestro alcance, que está en nuestras manos, nosotros, por ejemplo, podemos compartir información, podemos compartir fotos, videos, registrar hechos y luego difundirlos y compartirlos, que muchas veces los mismos medios de comunicación tradicionales no comparten. Y yo se los digo, marchas multitudinarias con distintos propósitos, diversos fines, pero los medios de comunicación tradicionales no cubrían estos hechos. Entonces, eran justamente la misma ciudadanía o estos colectivos o estos movimientos los que propiciaban y viralizaban a través de las distintas plataformas digitales. Y un séptimo aspecto es que la tecnología nos brinda oportunidades como líderes, como núcleos de la sociedad, nos permite organizarnos, ¿no? Desde la sociedad civil o crear colectivos políticos, agrupaciones, movimientos de diversa índole. Entonces, con esto yo quería mostrarles todo lo que nos permite hacer la tecnología en un escenario político electoral. Como verán, sus bondades y atributos son muchísimos, tanto para el político como para el ciudadano elector. Pero con esto llego a la segunda parte de mi conferencia, tal como se las anuncié, que es los aspectos, pues, a que hay que tener en cuenta, esos riesgos que empiezan a surgir y que tenemos que saber cómo atender de la mejor manera, y sobre todo estos riesgos que afectan la escena política, ¿no? El ámbito político. Y es que en la mayoría de países de América Latina estamos viviendo una situación que es una combinación explosiva. Y lo tenemos que reconocer porque eso es lo que pasa, pues, en la mayoría de países, evidentemente no todos. Que en primer lugar hay una desconfianza hacia la democracia. Nuestras democracias están en crisis, no están pasando por un momento difícil, que se suma a la desafección de los partidos políticos, es decir, a la desafección, perdón, hacia los partidos políticos y especialmente hacia los partidos políticos tradicionales. Eso en Perú lo hemos visto recientemente y lo hemos visto en muchísimos otros países. Y además, esto va sumado al auge de las redes sociales. ¿Ya? A este boom por la tecnología, a esta evolución tecnológica que justamente abarca gran parte de nuestras vidas. Entonces, frente a esta combinación explosiva, surge la pregunta, ¿cómo puede afectarse la democracia? Y es aquí cuando empezamos a advertir elementos desestabilizadores que pueden suponer severos riesgos a nuestra democracia. En primer lugar, a ver, yo les podría decir, todo lo vinculado a la polarización política. Estamos viviendo, y seguramente eso se va a acentuar en Costa Rica en los próximos meses, acuérdense de mí, lo que estamos viendo hoy en día en Perú es una cosa tremenda, a una lucha de poder, a una agresión, a un clima hostil sin precedentes, señores. Una cosa, de verdad se los digo, tremendo. No pensé nunca que íbamos a llegar a este nivel. No hay precedentes al respecto. Y es una permanente guerra de likes, de hashtags, de retweets, ¿no? Una poquísima capacidad de llegar a consensos, a diálogos. Y también vemos otros elementos que surgen como la tribalización o el uso de filtros burbuja, pero ¿qué significa eso en realidad, no? Significa que finalmente uno en las redes interactúa, lee, comparte y retuitea entre aquellos que piensan igual o similar.
No hay opción para una opinión distinta, menos si lo es disruptiva u opositora. Entonces lo que vemos no es solo polarización, sino es una sociedad digital muy fragmentada entre esos núcleos que tienen afinidad en sus intereses políticos o sociales, cuyos contenidos muchas veces vienen además con una fuerte carga valorativa. Además, algo que lo van a notar ustedes mismos es que si uno es neutro o tibio, que es una palabra que está de moda en los últimos meses acá en Perú, si eres tibio, es decir, que si no marcas tu postura en tus posiciones, ¿no? Tus mensajes o posts es muy probable pues que no sean exitosos, ¿no? Que estos no tengan un mayor alcance, que muy poca gente le dé like, ¿no? Por tanto, pues tienes que radicalizar tu discurso, tu mensaje en las redes. Otro segundo elemento que vemos, que también es preocupante, es todo lo vinculado al narcisismo del individuo, del político. ¿No? Lo que estamos viendo es un excesivo narcisismo de parte de aquellos nuevos influencers políticos, analistas, tuiteros, que hacen un uso constante de las redes sociales. Y con esto, pues, hay un riesgo de caer en ese sentimiento de creer, ¿no? Que su verdad es absoluta, ¿no? Porque tampoco abren espacio al diálogo y a la interacción, por el contrario, se percibe más bien una actitud intolerante. Uno comparte, da like y retuitea con la gente que piensa exactamente igual a uno, ¿no? Y al resto, pues, es totalmente indiferente e intolerante muchas veces. Un segundo elemento es solo vinculado a los populismos, al surgimiento de nuevos líderes con discursos extremistas, radicales de derecha y de izquierda. Y eso es muy preocupante, ¿por qué? Porque alienta la xenofobia, la homofobia, la misoginia, el antisemitismo, y todo esto fomenta los discursos de odio en las redes, en la web. Lo hemos visto ya en distintas latitudes, en Latinoamérica y el mundo, no lo podemos negar, y bueno, y también ha sucedido en nuestra campaña electoral que estamos viviendo, es realmente lamentable, porque lo que se ve es que estos centrismos políticos pierden fuerza y más bien son los extremos radicales los que de pronto agarran esa fuerza, ese auge, ¿no? Y mientras más discursos de odio, más agresividad, más hostilidad, pues consiguen más adeptos, ¿no? Es increíble, pero esto funciona más o menos así, con todos los elementos que se les he descrito y con toda pues esa narrativa que realmente es destructiva para nuestra sociedad, ¿no? En Perú tenemos hoy dos extremos que compiten en esta segunda vuelta electoral, en donde todos estamos muy preocupados por cuál hace, ¿no? Pero finalmente eso nos ha llevado a eso. Y se imaginan la pugna que hay hoy en día con estos dos extremos. Entonces, la polarización política en las redes se torna agresiva, ofensiva y no contribuye a sostener una deliberación con respeto y tolerancia. Y además, no hay autorregulación. Y no ha vuelto a llegar. Ay, no, come galletas. No hay autorregulación por ningún lado. Y eso es algo que sí se tiene que considerar porque es importante que el líder político tenga esa capacidad de poder autorregular su contenido, su mensaje, justamente para poder evitar la censura, ¿no? O las advertencias de que hay en reacciones de diversa índole. Para que ustedes tengan en cuenta, a ver, les voy a decir pero no lo ocupa, ¿no? Para que reconozcan esta carga valorativa. Pero, bueno, no, porque ya yo no les he vuelto a comprar eso. Y se va rompiendo. Que se escucha. Creo que hay unos audios que, a ver, que se van encendiendo. Bueno, entonces algunos hashtags, por ejemplo, que vemos es, por ejemplo, para que tengan una idea, Congreso de Miserables, Vizcarra traidor, Keiko mentirosa, miserable, cobarde, Keiko Perú, Perú libre, Sendero luminoso, en fin, son una serie de hashtags que se utilizan y que en todas ellas ustedes notarán pues ese odio, esa apología, pues, ¿no? Al resentimiento, al odio, que no sirve de nada. Y acuérdense ustedes que la libertad de expresión es un derecho fundamental inherente a todos nosotros, pero también tiene alcances y límites. Y justamente esos alcances y límites es la prohibición
a la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Y esto se señala en los textos constitucionales, ¿no?, de nuestros países, sin duda, y también en los instrumentos internacionales, pues, que velan por justamente la protección de ese derecho, ¿no? Y así llegamos, señores, a un tercer elemento que es fundamental, que es la desinformación. Otro de los grandes riesgos al que nosotros le hemos puesto especial atención, que evidentemente va de la mano con todo lo que ya les he expuesto, ¿no? Porque todo está muy relacionado en este mundo online. Pero la desinformación es de gran preocupación porque puede lograr manipular los procesos electorales y poner en riesgo a la democracia. ¿Cómo? Bueno, se da mediante las noticias falsas o fake news, ¿no? O el uso de algoritmos, por ejemplo, el empleo de inteligencia artificial, que eso además genera otra serie de problemas que son éticos y de otra envergadura. La desinformación va de la mano con la libertad de expresión online, que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el derecho más vulnerado. Siempre lo hemos visto bajo gobiernos totalitarios, autoritarios, y también lo hemos visto en democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el ámbito online también lo vemos a través de otro tipo de prácticas, por ejemplo, a través de la censura, los bloqueos, los apagones. Por ejemplo, los famosos shutdowns o apagones, apagones de Internet, justamente con el propósito de detener protestas, controlar elecciones, censurar información, silenciar a las masas. Las fake news o noticias falsas es un tema que nosotros hemos trabajado muchísimo desde Democracia Digital hace varios años, tanto en procesos electorales, por supuesto, como en tiempos actuales en pandemia. Imagínense lo terrible ahora con pandemia y procesos electorales donde las noticias falsas han tenido una gran fuerza y han sido pues una gran preocupación global. Pero hay que entender que la desinformación no viene sola. Como ya les dije, algo les adelanté de todos estos elementos anteriores, ¿no? En la polarización y en la interacción entre los individuos y actores políticos. Yo le digo que la desinformación viene en combo o viene en un pack, para que ustedes lo entiendan mejor, así le llamo. ¿Y qué significa esto? Significa que usualmente la vemos acompañada, la desinformación, ¿no? En primer lugar, de noticias falsas o fake news, ¿no? De maquinarias de trolls, de bots automatizados, de cuentas falsas, de uso de hashtags que comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y un amplio alcance. Vemos videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y también vienen con un fuerte componente de odio y agresividad. Escúcheme bien, ustedes recién están empezando su proceso electoral, pero van a ver cómo todas estas prácticas se van acentuando, ¿no? Los audios que circulan por las listas de WhatsApp, los memes, las imágenes, en fin, cada vez irá en aumento conforme llegue el día de las elecciones. Pero lamentablemente todo esto tiene un efecto perverso en nuestras sociedades. Yo les voy a decir por qué. Porque logran todo lo siguiente, y escúchenme bien esto, todo lo que puede lograr la desinformación en nuestros países en un proceso electoral. Traicionan la verdad, desinforman a la población, manipulan al individuo, agreden y descalifican al adversario político, incitan el odio con mensajes y discursos hostiles, difamatorios y discriminatorios, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones. Se genera desconfianza porque finalmente no se sabe a quién creer en estas situaciones. Se agudiza la incertidumbre, el miedo y la angustia. Se busca invalidar los procesos electorales, justamente, o los resultados. Se hiperpolariza a la población. No se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos y se incita a la violencia, al caos y a la sublevación de ciertos grupos radicales.
Eso ha pasado ya en muchos países y lo estamos viviendo en el Perú justamente en este proceso electoral que estamos atravesando. Así que es una gran preocupación que no debemos desatender. Ustedes me dirán, ¿pero qué son las noticias falsas? Porque esa sería la pregunta del $1.000.000. Las noticias falsas o fake news, acuérdense, tienen el propósito de difundir información que no es real, pero es verosímil y creíble. Y su intención justamente es manipular las acciones y el pensamiento de los individuos, generando una atmósfera de temor, pánico, que bloquea nuestro raciocinio y nuestro juicio crítico. Por eso es que es tan fácil manipular hacia los individuos. Y evidentemente los casos son muchísimos, cada vez más acorde a esta era digital, y son las redes sociales, el uso de voz, los que sirven como amplificadores o cajas de resonancia de estos contenidos. Los bots o cuentas automatizadas por programadores ayudan pues a que estas noticias falsas se hagan virales, ¿no? Y también que influyan en el debate del espacio público, ¿no? Generando un alto tráfico de temas, hashtags y generando tendencias en las redes. Y evidentemente son las redes sociales el mejor canal de difusión debido a sus propias características, que son su capacidad de difusión, su rapidez, su largo alcance para llegar a miles de personas de manera simultánea, a tiempo real y a cero costo. Durante la pandemia, para que ustedes sepan, la OMS identificó la desinfodemia como una segunda enfermedad que acompaña justamente esta crisis del COVID, porque ¿qué es la desinfodemia? Consiste pues en una abundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta a las personas a que encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan. Entonces, es preocupante porque sí, efectivamente, durante la pandemia, esta desinfodemia o esta desinformación producto de las noticias falsas encendieron las alertas en las distintas autoridades globales. Entonces, evidentemente, en aquellos países donde viven la crisis de la pandemia y además estamos viviendo un proceso electoral, imagínense pues la difícil situación que nos toca lidiar. O sea, la verdad que es un gran desafío. Para que ustedes sepan, las falsedades no siempre vienen con una mala intención, ¿ya? Hay información falsa, que por supuesto es producida y compartida con una motivación maliciosa, sin duda, pero también hay información errónea que se comparte o circula por error, ¿no? Sin una mala intención detrás. Nunca falta, como siempre digo, el despistado, pues que de repente llega información y sin verificar inmediatamente la comparte por el WhatsApp o por cualquier red social. Esto es en inglés lo que se llama misinformation y disinformation. Hay que tener en cuenta esa doble clasificación de estas formas de difusión falsa, ¿no? Igual, ambas formas son dañinas porque justamente no contribuyen justamente a aliviar el escenario que se vive, ¿no? Ya sea pandemia o por elecciones. Hay también una tercera categoría que está más relacionada a las emociones y a las relaciones humanas. Es decir, si por ejemplo a ti te llega un mensaje que te lo manda tu mamá o el cura de tu parroquia o la profesora del colegio, es muy probable que tú lo creas, que ni siquiera lo cuestiones y simplemente lo compartas. Eso sucede muchísimo, porque uno no va a desafiar ni va a dudar, pues, cuando tienes creencias o que afectan, por ejemplo, tu fe cristiana, ¿no? Entonces ahí no se refuta la veracidad del contenido, pero para que ustedes sepan, todas las noticias falsas y la desinformación obedece a intereses políticos y comerciales. También lo que se sabe es que es muy difícil determinar quién está detrás de la desinformación, quién está detrás de esas noticias falsas que circulan. Pero lo que sí podemos saber es quiénes colaboran en la propagación de ese contenido. Entonces ahí muy alertas para saber más o menos pues quiénes son esos grupos que están compartiendo y difundiendo. También hay que tener en cuenta que hay niveles de desinformación, es decir, no es blanco o negro, ¿no? Las noticias falsas pues no todo es verdad o falso, ¿no? Verdadero o falso. Hay matices y esos matices muchas veces se pueden calificar de la siguiente forma: información que es imprecisa, insostenible, exagerado, contradictorio o distorsionado, ¿ya? Entonces,
hay que tener en cuenta también esa sutileza, ¿no? Porque finalmente todos tienen el ánimo de desinformar. Una palabra puede ser decisiva en la forma como se pone en un titular. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente con estos matices. Otra cuestión que es importante resaltar, que hemos vivido en las elecciones y que ustedes seguramente lo van a vivir, es el tema de las encuestas. A mí me la han preguntado justamente en una entrevista, si una encuesta puede ser una encuesta falsa, puede ser una fake news, una noticia falsa. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una noticia, una encuesta, lo que nosotros hemos visto, para que ustedes sepan, es que en el contexto electoral surgió muchas encuestas que han empezado a circular, ¿no? Pero encuestas que tienen una dudosa procedencia, que sirven a ciertos sectores, a ciertos partidos, que no son confiables y que no se sabe la metodología que se ha empleado, ni el margen de error, ni otros aspectos técnicos propios de una encuesta bien hecha, ¿no? Entonces, evidentemente, esta información sale a la luz, circula, se propaga justamente para manipular, pues también a la audiencia, ¿no? Para manipular a la población y dar por ganador a ciertos candidatos que de repente no tienen pues mayor esperanza. Entonces, sí se manipula, sí constituye una encuesta, sí constituye, cuando no son reales, cuando la información es falsa, cuando la procedencia es dudosa, sí puede constituir, por supuesto, una noticia falsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que siempre ser muy meticuloso con esta información que se propaga. Ahora, lo alarmante de todo esto, para que ustedes sepan, es que en nuestra región latinoamericana, el 70% de la población no reconoce cuando una noticia es falsa. Y lo peor aún es que un 16% desconoce lo que esto significa. Durante el proceso electoral en los Estados Unidos, el Pew Research Center hizo una encuesta y la mitad de los encuestados decían que encontraban difícil distinguir entre lo que es falso y lo real. Y bueno, yo creo que eso es algo en lo que todos caemos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo ya les mencioné todo este efecto perverso, toda la consecuencia que puede estar a la desinformación con las noticias falsas y por tanto hay que saber pues cómo enfrentarlo. ¿Cómo atendemos estos temas? Bueno, es un tema complejo, les cuento. Es un tema que no se resuelve, no hay una fórmula mágica, no hay una respuesta automática, no tampoco se va a dar en el corto plazo. La mejor forma de combatir las noticias falsas es haciéndolo desde distintos frentes, desde los distintos stakeholders, donde puedan participar las Big Tech, el periodismo y los fact-checkers, los gobiernos y la sociedad civil. Todos tenemos que actuar y por supuesto cuando digo sociedad civil recae en nosotros los individuos, ¿no? No solo como organización, sino como individuos porque finalmente nosotros somos los que compartimos y contribuimos a compartir ese contenido. Entonces, desde las Big Tech en elecciones, perdón, voy a tomar un poco de agua que ya. Desde las Big Tech hemos visto varias respuestas, ¿ya? Facebook, por ejemplo, en elecciones les estoy hablando, ¿no? Frente a un post falso, ellos hacen la verificación ya con aliados, con medios locales, y un post falso puede ser degradado a través de su penalización en el algoritmo de la red social, lo cual impide su circulación o que ese tenga un mayor alcance, para que ustedes sepan. Pero previamente, justamente para evitar la censura, este contenido es verificado, ellos van constituyendo en procesos electorales aliados con distintos medios locales en cada país para pues hacer una especie de fact-checking previo, ¿ok? También, para que ustedes sepan, han desarrollado una biblioteca de anuncios políticos que son guardados por un periodo de 7 años que permite saber quién paga dichos anuncios y con eso, pues, lo que se promueve es justamente la transparencia de esta información. Twitter cuenta con un aplicativo de Q&A, de preguntas y respuestas que pueden utilizar los políticos a fin de tener mayor interacción con la ciudadanía y poder compartir información de primera mano fidedigna sobre sus propuestas de gobierno. Google ha creado un Fact Checker Explorer, un buscador que almacena los hechos falsos e imprecisos más viralizados y explica su situación real. Eso es muy interesante, que está accesible a todos.
y también impulsa un proyecto que se llama Digimente, que está dirigido a niños y jóvenes que les ayuda a distinguir si una información es verdadera o falsa. Durante la pandemia también hemos visto cómo estas Big Tech o las corporaciones de tecnología han reaccionado enérgicamente a justamente la desinformación en pandemia. Evidentemente siempre habrá mucho por hacer, uno dirá, bueno, hay una gran responsabilidad detrás de estas corporaciones, por tanto uno espera quizá más, pero yo creo que lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo es bastante, porque evidentemente nunca será suficiente, pero es un paso importante, ¿no? Que hay que reconocerlo también, porque cuando no hacen nada, bueno, se critica porque no hacen nada y ahora ¿qué hacen? Hay gente que empieza a cuestionar por qué lo hacen. Otro segundo elemento, además de las corporaciones de tecnología, hay que atacar la desinformación desde la prensa y el fact-checking. La prensa y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la confirmación de hechos, en la verificación de fuentes, brindando información objetiva. Hay la necesidad de fortalecer la libertad de prensa y también la labor de los medios de comunicación, quienes sirven pues de contrapeso frente a la información que fluye en las redes sociales, ¿no? La prensa y los fact-checkers trabajan coordinadamente y se han creado alianzas para que ustedes sepan entre las redacciones y redes globales para poder determinar la eficacia cuando una noticia no es real, ¿no? Evitando así daños de diversa índole. En Perú, por ejemplo, durante las elecciones se han creado varias redes de fact-checking, varias iniciativas desde los mismos medios, desde el Consejo de Prensa, el Instituto de Prensa y Sociedad, en fin, que van trabajando pues para ir verificando los hechos. Lo mismo cuando se ha dado un debate electoral, inmediatamente los mismos medios funcionan verificando los hechos y al día siguiente postean, informan sobre qué elementos que han dicho los candidatos es veraz o está distorsionado o es engañoso, ¿me entienden? Esos matices que ya les dije, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso para que ustedes sepan, el mismo Jurado Nacional de Elecciones en el Perú, que es lo equivalente a la entidad que dirige hoy en día este evento, creó también un comité de fact-checking, porque el nivel de desinformación ha llegado a tal punto que era necesario que el mismo Jurado Nacional de Elecciones verifique esos contenidos y los propague y los difunda para que la gente esté informada de lo que realmente sucede, ¿no? Bueno, evidentemente frente al fact-checking hay gente que tiene una posición más pesimista porque dicen que el fact-checking en realidad toma mucho tiempo, implica recursos, implica una metodología de trabajo, implica personas dedicadas a esto, mientras pues que las noticias falsas circulan rápidamente una tras otra, ¿no? Entonces la velocidad es muy dispar entre un sistema y otro, por tanto a veces esta verificación de hechos no puede ser tan efectiva, ¿no? Y en verdad es algo muy válido, por supuesto que lo saben quienes lo hacen. Un cuarto elemento es los gobiernos. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en todo esto, ¿no? Justamente para evitar la desinformación. Deben ser una fuente de información constante, hay que habilitar canales de información online con datos actualizados, construir portales de datos abiertos para que sean reutilizados por la población, la comunidad técnica, los hackers cívicos. Poner en alerta también sobre los mitos, los engaños, las falsedades que circulan, eso es muy importante. Y por supuesto instar a que la gente use las fuentes oficiales de información, ¿no? Tanto de gobierno como de organizaciones internacionales, los científicos, los académicos, qué sé yo. Desde el gobierno acá han habido algunas cosas interesantes que hay que destacar. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, vuelvo a mencionar, construyó una plataforma ya desde hace muchos años que es Voto Informado, donde ahí se sistematiza toda la información de los principales partidos políticos y candidatos que por supuesto han participado en el proceso electoral, también los perfiles de los congresistas, candidatos que han postulado, en fin, hay toda la información sobre sus perfiles, sus antecedentes, sus planes de gobierno, sus propuestas, que los ciudadanos pueden consultar. Entonces eso es un espacio de gobierno que es una fuente oficial, que es recomendable siempre pues, que se consulte, ¿no? Para que la gente esté informada. También impulsa el Jurado Nacional de Elecciones el Pacto Ético Electoral. Ya en las últimas elecciones
siempre se promueve la firma, ¿no?, de este pacto ético electoral, y ese pacto, para que ustedes sepan, también contiene unos lineamientos sobre el uso de herramientas digitales y el uso de las redes sociales en campaña política. De hecho, nosotros hemos colaborado justamente en la redacción de estos principios que sirven pues a todo político para que actúen con principios, con valores, para que no haya agresión y haya justamente respeto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, yo se los menciono a modo de ejemplo. Bueno, y un tercer elemento desde donde debemos contribuir para que la desinformación se reduzca es desde la sociedad civil, desde la ciudadanía. Todo individuo, cuando recibe un contenido a través de sus distintas redes sociales, tiene que estar en la capacidad de verificar el autor, la fuente, el sitio web, la fecha, confirmar la fecha también con otros medios y entidades oficiales para así determinar la veracidad y la calidad de información. Recién después de hacer esa verificación, piensa en compartirla, ¿no? Y eso es importante hacerlo, y es importante educar al ciudadano para que sea un ciudadano digital responsable. Nosotros desde Democracia Digital estamos muy enfocados en eso, lo hemos hecho ya hace muchos años, lo seguimos haciendo evidentemente porque hay que sensibilizar y educar a los ciudadanos para que actúen siempre con responsabilidad, usando el pensamiento crítico, usando la tecnología en términos positivos, con respeto, para proteger la seguridad, la privacidad y reforzar todo lo vinculado a la identidad digital. Mientras más pequeños comencemos educando sobre esos temas, mejor resultado vamos a tener siempre. Para finalizar, señores, ya no les quito más tiempo y para no quedarme sin voz, decirles pues que desde Democracia Digital estamos muy comprometidos con esa gran misión. Lo venimos haciendo hace muchos años. Solo sobre este tema de desinformación hemos realizado muchas iniciativas, publicaciones, foros y actividades para justamente educar, sensibilizar y trabajar con los distintos actores políticos, con la ciudadanía en general, sobre la importancia de ese tema, ¿no? Y frente a eso quiero terminar esta exposición mostrándoles un decálogo con 10 pasos a seguir para cómo combatir las noticias falsas. Yo creo que esto es importante compartirlo con ustedes, que son actores políticos. Eso después lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Así que será de gran importancia. Voy a entonces en este momento compartir la pantalla para mostrarles este brevísimo video que será de gran utilidad. ¿Ahí lo ven? ¿Sí lo ven? Ya. Sí, señora. Las noticias falsas suelen proliferar en contextos electorales. En esta segunda vuelta electoral, circulan con mayor frecuencia y también se observan nuevas modalidades. El riesgo es altísimo, porque manipulan las emociones e impiden que los individuos tomen decisiones acertadas. El futuro del país está en tus manos. Por esa razón, te damos las siguientes recomendaciones. Primero, ante cualquier hecho, confirme el autor, fuente, website o link. También verifica la fecha. Segundo, en las redes sociales, sigue a cuentas con identidad. Revisa su perfil. No compartas información de cuentas falsas o trolls. Tercero, las fotografías o videos también pueden ser adulterados o sacados de contexto. Usa tu juicio crítico si ves algo inusual. Cuarto, verifica si el contenido ha sido compartido o reenviado varias veces. Eso podría ser una señal de desinformación. Quinto, sospecha de un texto con errores ortográficos y uso excesivo de emoticones. Sexto, de preferencia consulta portales oficiales, académicos o científicos, para así poder determinar la calidad de la información. Séptimo, los medios de comunicación tradicionales pueden servir para confirmar la veracidad de las noticias que circulan. Octavo, también puedes verificar hechos a través de bases de datos o buscadores especializados en fact-check. Noveno, toma nota de las advertencias que hacen algunas redes sociales sobre la autenticidad de cuentas o contenidos. Décimo, no seas productor de información engañosa que solo busque afectar al adversario político o manipular a la población. Es un mensaje de Democracia Digital con el auspicio de NDI. Bueno, y con eso cierro, pero que es cierto este decálogo, espero que
les sea de utilidad, por supuesto, y ojalá también lo puedan compartir. Y con esto cierro. Muchísimas gracias por su tiempo y por haberme escuchado en esta exposición.